a los diferentes medios de comunicación para expresar sus necesidades de seguridad y un poco también hacer una denuncia pública, que no está bien ese medio, digamos. Siempre hay que efectuar la denuncia en la institución o en sede judicial o en sede policial, pero también es un formato de expresión de la ciudadanía, de la realidad que convive y tiene que llevar en el día a día. Sí, tal cual. Y bueno, hablando, y para iniciar un poco esta conversación, después de tantas palabras, tantas frases polémicas, creo que ha estado más en el eje de la cuestión por sus frases que por lo realizado en la cartera de seguridad. Vos me vas a corregir si no es así, pero has tenido su salida el ministro Saín. Sí, después de una decisión del gobernador, un poco impulsada por los resultados que se ven y otro poco producto de las declaraciones del ex ministro Saín, hoy en día nuevamente director del organismo de investigaciones del EBPA, también ya con un problema de que diputados de la oposición y el fiscal regional de Santa Fe han impugnado esta reasignación al cargo. Pero sin duda, más que las palabras, yo creo que el doctor Saín, específicamente por su personalidad, por lo verborrágico y por ahí acostumbrado a una política mucho más severa en lo discursivo, que es muy de provincia de Buenos Aires, que por ahí no estamos acostumbrados en Santa Fe, por eso también hay que hacerlo notar. Alguien que seguramente tenía un plan que, creo yo, a mi entender, no era el momento, o sea, de plantear una reforma hacia adentro, sino de dar respuesta hacia afuera, que creo que es un poco lo que el nuevo ministro está exponiendo con las acciones que está llevando a cabo. O sea, hay una realidad. Las fuerzas policiales, las policías y las fuerzas de seguridad, pero específicamente las 24 policías, exceptuando a la policía de la ciudad del gobierno de Buenos Aires, que es nueva, digamos. El resto de las policías provinciales son las únicas instituciones, junto al sistema educativo, que esto es importante recalcarlo, son ambas instituciones las que tienen más de 100 años sin tener reformas profundas. Las policías son orígenes de las provincias, igual que el sistema educativo, lo repito porque es muy importante esto, porque cuando hablamos también de temas de inseguridad, cuando hablamos de falta de convivencia, también el factor educativo es un factor determinante. Bueno, son instituciones que hace más de 100 años no tienen una reforma. Fueron pensadas para un escenario que ni siquiera había las tecnologías que estamos usando en este momento. Ricardo, había teléfono celular justamente estaba pensando 100 años atrás, ¿cómo recorrían las localidades, los pueblos? A caballo. Y en alpargata. Bueno, era a caballo, en alpargata. Normalmente era designado el vecino, digamos, con un poco más de coraje, o más malevo, tornaba el o el que había caído en desgracia. El que había caído en desgracia con el comisario, ese lo llevaban de policía. Y muchos muchachos que eran un poco bandidos y que un día se colocaban el uniforme y se iban del lado del bien, digamos. Pero esa realidad está impregnada en la institución. Entonces, por ahí venir con una reforma profunda, que es necesaria, es verdad. Es necesario el cambio del plexo normativo, o sea, de la ley de seguridad de la provincia, también es verdad. Ahora, hay que ver los momentos y momentos. Nosotros estamos atravesando un momento de altísima violencia, más en el sur de la provincia, y específicamente el departamento, con epicentro en el departamento Rosario, el cual no da las condiciones en este momento, a mi entender, para una reforma orgánica, desatendiendo lo que la ciudadanía está viviendo, o sea, disparos, ráfagas de disparos sin objetivo claro, muertes por encargo, un sicariato, y sumemos a esto el incremento de la violencia en localidades vecinas, ejemplo Funes, Roldán, Pérez. Podemos ver que ya no tiene un punto geográfico. Naturalmente, al sur de Rosario, si vos, Noemí, te debe acordar, y vos, Nicolás, también, hace una década atrás
uno pensaba, bueno, el sur de Rosario, y sin menospreciar la localidad de Villa Gobernador Galvez, tenía algunos grados de conflictividad mayor. Sí, Y claro. algún grado de violencia más exacerbado. Y algún Entonces, intendente uno, que los cubría, ¿no? sí o no, depende. La jurisdicción de seguridad es provincial, o sea, siempre tenemos que, Claro, no, que verlo, pero, si bien pero tiene- bueno, el intendente debiera saber qué está pasando. Exacto. No me Y refiero al de debería- Rosario, me estoy refiriendo a Villa Gobernador Galvez. Sí, doctor. En ese contexto, uno sabía que el sur de la provincia era más Claro. violento que otras localidades. Mm, Hoy en día esto se ha esparcido, tipo epidemia, si uno ve, y ha pasado lo que eran normalmente la violencia se concentraba entre Avenida de Circunvalación, que era lo que nos dividía de las localidades vecinas, ujú. y los grandes bulevares de Rosario. Hoy en día esto ha traspasado y ustedes, ahí en la localidad de Sí. Funes especialmente, habrán comprobado la cantidad de delitos De que las no eran cucarachas que conocidos para- llegaron. Recordamos Exacto, lo que el efecto siempre nos cucaracha. dijiste, el efecto cucaracha. Y a todo esto bajo una crisis sanitaria que no era esperada, Claro. y que también conlleva que el personal de seguridad tuvo que adherir o anexar otra función más, otra tarea más, que es la de salubridad y la de control ciudadano prácticamente para permitir las políticas de confinamiento, etcétera. Ujú. Sí, obviamente, por eso digo, esto es un contexto complejo, pero el actual ministro ya lo ha encarado de otra manera. El actual ministro de Seguridad, primero que su naturaleza es netamente política, Mm. es un hombre que ha estado ya en diferentes cargos y funciones del Estado. Segundo, ha venido con una impronta netamente más operativa, por ahí era lo que se le exigía al ministro anterior. Ujú. Si uno ve, se han desplegado la fuerza, hay más presencia policial. Si bien no han bajado aún los índices de homicidio, anoche mismo hubo una criatura fallecida en una desgraciada balacera, y hubo otros casos. No ha disminuido, pero sí se nota ya que el plan al menos es mucho más táctico operativo y volver a niveles no normales, pero a niveles aceptables de lo que teníamos aproximadamente hace una década atrás, que no es normal tampoco. O sea, una muerte es una muerte y ya tiene que preocupar a quien está en la gestión de seguridad y al gobierno, pero ya tener por encima de 10 muertes, la Organización Mundial de la Salud ya marcó hace mucho tiempo que es violencia epidémica y que hay que tratar de contenerla y controlarla, porque el problema siempre recrudece en lo mismo. Hablamos de mercados criminales, hablamos de narcotráfico, etcétera, etcétera, como que eso está escindido de la sociedad. Ahora vos, Noemí, Nicolás, o yo mismo, cualquiera de nosotros va caminando por la calle y también es víctima de esos mercados que creemos que están fuera de la sociedad. O sea, Claro. lo que hay que tratar de darle es tranquilidad y un nivel de calidad de vida, de convivencia, de normalidad. O sea, no está bien que la gente cada día esté más asustada en la calle, y tampoco está bien que muchas personas tomen la justicia por manos propias, como hemos visto en diferentes casos. Obviamente en estos casos, como venimos viendo, cada vez se repite más, la gente hace esto, ¿no? Termina atrapando al ladrón o intentando de hacer de policía, Se cansó. ciudadano policial, por La así gente decirlo. está cansada. La gente está cansada. Hace de ciudadano policial, Claro. y tenemos otro grave problema. En todo que acá todavía no ha llegado, digamos, está muy incipiente, pero en toda la región, y por ahí si miramos Colombia, México, Brasil, por dar 3 países, las organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, normalmente en un punto le ofertan un sistema de justicia paralelo al ciudadano común. ¿Esto qué es? Cuando tenés un problema, en vez de recurrir al juzgado o a la comisaría que corresponda para efectuar la denuncia y que resuelvan ese problema,
uno va a la casa de alguien, de X, que es un criminal, pero que brinda justicia por sus propias manos. Esto en la región es común. Lo bueno sería que no llegara acá. O sea, si se instaura un sistema de justicia conducido por las organizaciones criminales, los niveles de violencia se exacerban. Si bien el ciudadano común empieza a encontrar paz. Esto se ve más que nada en las ciudades del norte de México, donde el ciudadano común puede ir por la calle transitando normalmente, pero en realidad es un territorio narco. Claro. Sí, sí. Bueno, eso, ojalá no termine pasando eso, porque claro, después ¿cómo se revierte todo eso después? Es muy difícil. No, después revertirlo es casi, digamos, una tarea titánica. Empezamos a hablar de los estados fallidos, empezamos a hablar de prácticamente un gobierno instaurado por el crimen organizado, y a todo esto empezamos a hablar de que ese efecto conlleva una legitimación por parte de la sociedad. Claro. Seamos, en Brasil, por ejemplo, organizaciones criminales le han brindado una IFE a sus miembros. O sea, si uno ingresaba a esa organización, tenía una IFE privada, por decirlo de una forma, brindada por estas organizaciones. Y si uno ve los mercados criminales, volviendo acá a la zona, generan una especie de IFE porque generan un mercado laboral, generan un mercado de compra y venta, todos estos bienes. También hay un tema de conciencia y de responsabilidad ciudadana. Sí, claro. Todos estos bienes o servicios que ofertan la delincuencia, o que viene pergeñada por la delincuencia, también el ciudadano en una situación hay que entender, de comprender, de pobreza, en una situación crítica como fue atravesar lo más duro de la pandemia, que esperemos no regrese, también el ciudadano por ahí pierde un poco su responsabilidad y fomenta este tipo de economías que sin duda termina perjudicando, porque si nosotros compramos, vamos a un ejemplo básico, una bicicleta que fue sustraída, fue robada a un menor precio de lo que sale normalmente, mañana esa misma bicicleta se la pueden robar a esa persona que la compró a menor valor, o sea, para volver a venderla, y sufrir sí. la misma violencia, exacto, y sufrir la misma violencia que sufrió el primer ciudadano. Entonces también hay un acto de responsabilidad. Ustedes recuerdan el tema, por ahí todo por un corte generacional nos acordamos. ¿Recuerdan en los 90 el problema con los pasacassettes? Sí, por supuesto que sí. Que era, a los chicos hay que explicarle que los automóviles tenían algo parecido a un estéreo donde insertábamos una cinta para escuchar música. Exacto. Bueno, eso era muy codiciado por la delincuencia, pero era muy codiciado porque el ciudadano común compraba y vendía esos artefactos robados. Entonces también hay que hacer un llamado de conciencia. Se había montado inclusive, se había montado un negocio inclusive a través de eso. Sí. De hecho, si no conseguías el pasacassette en el agente oficial, digamos, por así decirlo, de tu vehículo, lo tenía el otro. Muy similar a lo que sucede hoy con los comercios para las nuevas generaciones, con los comercios de celulares, claro, que la comercialización de celulares, sí. Muy similar. Entonces siempre hay una parte de responsabilidad, si bien las facultades del Estado es innegable de que tiene que aplicar políticas para la convivencia y el cumplimiento del orden, o sea, el cumplimiento de la ley. Hoy es como que también dentro de todo se ha vuelto un poco más difícil también vender algo robado a través de las redes sociales, porque enseguida puede aparecer el dueño también. Se ha vuelto más difícil, pero también hay tanta información y hay tantos mecanismos de venta que abre ventanas de oportunidad en bienes comunes. ¿Qué es bienes comunes? Una cuestión es vender una bicicleta que tiene un color, por ahí puede tener alguna marca que nos pueda hacer distinguir que es justamente el artículo sustraído o robado. Ahora, hay otro tipo de bienes como ser celulares, por ahí televisores, lo que más electrodomésticos, tecnología, que es tanta la cantidad que hay de los mismos productos que por ahí visualizar que justo es el artefacto que fue sustraído o robado no sí, es más una difícil. No quería dejar... difícil, digamos que está a granel.
No quería dejar de preguntarte, Edgardo, porque el gobierno provincial hace poquitos días lanzó un plan de desarme también, que ya venía también de otros gobiernos estos intentos, ¿no? Sí, los planes de desarme, en realidad nosotros tenemos un cuello de botella con la autorización de la aportación de armas. Es algo que en Argentina no está definido, por eso usted, a cualquier portador de arma, van a sentir escucharlo decir que siempre es un problema la ANMAT, que es la organización, el organismo nacional que controla el uso y tenencia de armas. Este organismo, depende de la gestión y la mirada política, se pone un poco más severo, menos severo, pero sí está muy complejo llegar a tener, digamos, los papeles del arma. ¿Esto qué conlleva? Que hay muchas armas en sentido ilegal, pero de persona no violenta. Un familiar, normalmente nuestros abuelos, tenían arma en su domicilio. Las heredamos a esas armas y el ciudadano no puede llegar a declararla. Entonces se incrementa la porción de armas en negro, fuera de lo que es el mercado ilícito de armas que está usando la delincuencia y las organizaciones criminales. Esto siempre ha conducido a tener una política de desarme. Ahora bien, en esta política de desarme, en diferentes gestiones que ha habido, esto es una política federal, siempre ha quedado dudas de las cantidades de armas que ha entregado la ciudadanía y la cantidad de armas que se han puesto en desuso. Sumado a eso, hay otra cuestión. La política de desarme va orientada directamente al ciudadano común, a cualquiera de nosotros tres, al ciudadano que nos está oyendo. Digamos que es un ciudadano no violento. Ahora, ¿cómo se piensa la política de desarme de las organizaciones criminales? Eso está en duda. Y esto viene correlato a que estamos incrementando los poderes de fuego. Ustedes habrán visto que las organizaciones criminales ya no solo son uso de pistolas ametralladoras, sino ya pasamos al uso de ametralladoras y fusiles, con la particularidad que muchas de las armas utilizadas son de calibre de uso oficial, o sea, son armas que vienen asemejadas o son del tipo de arma que utilizan las fuerzas de seguridad y las policías o las fuerzas armadas. Claro. Por lo cual habría que rever un control de armas dirigido a las empresas exportadoras y a las empresas fabricantes, que no son muchas en la región, tenemos 2 o 3 marcas, para ver de qué manera generar una trazabilidad de las armas nuevas. O sea, las organizaciones delictivas y los delincuentes no están utilizando armas antiguas, es muy poco. Entre un arma nueva pasan a un arma tumbera, digamos, algo armado casero. Pero las políticas de desarme no son negativas, son positivas. El ciudadano común que por ahí ha heredado y no sabe qué hacer con ese instrumento, yo particularmente creo que no debe haber armas en la ciudadanía, y menos aún en una ciudadanía que no tiene ni siquiera una mínima capacitación para el manejo. Creo que es positivo que haya estas políticas, pero esto no va a impactar sobre la cantidad y uso de armas de la delincuencia y las organizaciones criminales. Bueno, realmente no queríamos dejar de recorrer un poquito todos estos temas que hacen obviamente a la seguridad y a los diferentes puntos de la seguridad. Bueno, lo más importante por allí ha sido el cambio de ministro que hemos tenido en este lapso y que bueno, obviamente marca también una forma de seguir del gobierno provincial en busca de por lo menos frenar la gran ola de inseguridad que hay en el sur de la provincia de Santa Fe. No, el cambio de ministro, el cambio de la conducción de la cartera, en un breve plazo también, por lo que tengo entendido, va a haber cambio en su gabinete, va a empezar a ingresar, digamos, personas de acá de la provincia, y esto va a llevar a que podamos tener alguna nueva visión, y hay que darle, por supuesto, el espacio temporal. Esto no es de la noche a la mañana, la seguridad absoluta no existe, pero seguramente en unos meses vamos a poder estar evaluando cuáles han sido los impactos. Ahora, a simple vista, lo que sí se visualiza, mayor cantidad de personal policial desplegado, las fuerzas federales se han quedado en el Ejido y en todo lo que es el departamento Rosario, que eso es muy positivo, pero eso tiene fecha de caducidad, o sea, es un tiempo y después se tiene que hacer cargo la policía de la provincia de Santa Fe,
y a su vez también tiene que haber una coordinación con las políticas sociales y el resto de las políticas públicas, porque la respuesta no está en el policiamiento absoluto, está en cómo se aborda más que nada hoy en día la desigualdad producto de una crisis económica y de los altos niveles de pobreza que estamos sufriendo, que no hay que asociar pobreza con delincuencia, pero sí tenemos que asociar desigualdad con violencia. Seguro. Edgardo, como siempre, un placer poder charlar contigo. No, el placer es mío, muchas gracias. Saludos Noemí, saludos Nicolás, gracias. Saludos a toda la audiencia y como siempre a su disposición, y es muy positivo poder charlar de estos temas. Un abrazo enorme, Edgardo, gracias por el tiempo. Un abrazo. Hasta luego. La palabra del licenciado Edgardo Glavinich, es el perteneciente al equipo de CAPSI, y bueno, obviamente nos trae la posibilidad de poder dialogar sobre todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad, haciendo referencia a muchos cambios que hubo en este tiempo también, desde que habremos dialogado ya en otra oportunidad con el licenciado, y bueno, ahora un poco también poniendo sobre la mesa cuáles son las cosas que se vienen en materia de seguridad también, no solo para la localidad vecina de Rosario, estamos muy cerquita, y todas las decisiones que se tomen por allí también golpean un poco en la ciudad de Funes. 53 minutos después de las 10 de la mañana.